Bueno, entonces vamos a ver qué pasa, así como cuando uno tenía un rectificador de diodo de onda completa, podía reemplazar los diodos por tiristores y de esa manera podía controlar el valor medio de tensión. Lo que se puede hacer también es a un puente rectificador trifásico de onda completa de diodo, reemplazarle los diodos por rectificadores controlados, por tiristores. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente tenemos el mismo circuito y lo que, lo que va a pasar con este circuito es que las señales de disparo eh, para los tiristores van a, digamos, el desfasaje o el ángulo alfa eh, para el disparo de los tiristores va a poder controlar cuándo cada uno de los tiristores con la secuencia adecuada se va a poner en conducción y de esa manera poder transmitir de alguna manera la onda rectificada, ¿sí? La sinusoide, la terna de sinusoide rectificada hacia la salida. ¿Sí? Si nosotros ponemos un ángulo alfa, ¿sí? Un ángulo alfa igual a cero, el cero, bueno, acá hay hay que poner atención en cuanto a lo que se define, a partir del momento en el que se define el ángulo alfa igual a cero, ¿no? Pero en principio, si uno tiene en cuenta esto, eh, si uno dispara a los tiristores, los correspondientes tiristores, a partir de este momento, por ejemplo, eh, si yo este tiristor T1, ¿sí? Y este tiristor T6, los disparo juntos, a partir de este punto, en principio, digamos, teniendo en cuenta que las tensiones de línea en este momento fueran las más, en este transcurso, ¿sí? Fueran las más grandes, este tiristor, estos dos tiristores estarían en condiciones de conducir. En consecuencia, si yo en alfa igual a cero los disparo, en principio esto se comportaría como un puente de diodo, con lo cual no ganamos nada. Digamos. Ahora, si nosotros hacemos que este alfa sea un poquito más grande, ¿sí? Se separe un poco de este cruce, lo que va a pasar es que va a pasar un tiempo desde este punto hasta que yo disparo los tiristores que T1 y T2, T1 y T6, bueno, aquí está, sí, no, T1 y T6, eh, que van a estar en condiciones de conducir, pero no van a conducir porque yo no les estoy poniendo el pulso de disparo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de que yo disparo al tiristor? Bueno, este par de tiristores se pone en cortocircuito, básicamente, pone este punto cortocircuitado con este y este punto cortocircuitado con este, y en este punto de acá se empieza a copiar la tensión BAB hacia la salida. En en este momento, ¿sí? Donde nosotros acá aparece la BAC, eh, digamos, el sincronismo entre el disparo de estos dos tiristores, T1 y T6, con el próximo par de tiristores, tiene que estar establecido por la electrónica de control. ¿Sí? La electrónica de control se va a encargar de sincronizar el disparo de todos los tiristores, manteniendo digamos, la simetría de la forma de onda. Pero digamos, a partir de que estos tiristores se pusieron en conducir, serían T1 y T6, ahora se ponen en condiciones de conducir. Bueno, T1 que ya estaba conduciendo y T2. ¿Sí? Fíjense que esta es BAC. Entonces ahora estoy tomando el rectificador de onda completa compuesto por
T1, T5, T2, T4. ¿Está bien? La secuencia después ustedes la van a ver bien en el libro y hay que prestarle atención, porque si no, esto no funciona, digamos. Lo que quiero hacer es explicarlo, darle forma a la explicación de por qué yo tengo esta forma de onda, ¿sí? Entonces, vienen conduciendo T1, T6 y de repente se pone en condiciones de conducir T2. Este ya tiene la corriente y a menos que alguien o le abra los cables de potencia o le cortocircuite el ánodo y el cátodo, no se va a apagar. Entonces sigue funcionando. Ahora, en el momento que yo puedo disparar T2, la tensión ahora que pasa hacia la salida, fíjense, acá tengo un corto, ¿sí? O sea que acá tengo esta tensión y acá tengo un corto. O sea que acá tengo en la masa del circuito tengo el punto C. O sea que BAC es la que termina pasando hacia la salida. Entonces se hace este corte, ¿no? Bueno, y acá cuando pasa un poquito de tiempo y llegamos a este punto, la tensión más grande es la que se produce, digamos, es la BBC, ¿sí? Entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, este que estaba conduciendo, está conduciendo y sigue conduciendo, pero ahora se va a poner en conducción el T3, porque está en condiciones de conducción, porque su ánodo es más positivo que el cátodo. Entonces, ahora se pone en conducción el T3. ¿Sí? Esto es una secuencia que hay que estudiarla, digamos, hay que prestarle atención, pero no importa. Digamos, el tema es que uno va a terminar teniendo una forma de onda como esta que está acá. Si alfa es igual a 0, yo tengo un rectificador a diodo. Y en la medida de que alfa se retrase, yo voy a tener este punto cada vez más abajo. ¿Sí? Cada vez más abajo y el punto cada vez más arriba. La idea es poder con esto, como ustedes mirarán acá, como verán, digamos, si yo retraso el pulso de disparo, lo que me va a pasar es que voy a tener menor valor medio de tensión a la salida. Bueno, en cuanto a la tensión que soporta cada uno de los dispositivos, eso más bien lo que teniendo en cuenta cuál es la secuencia de conmutación de cada uno de los dispositivos, fíjense acá está marcada, para ver cuál es la tensión que soporta un dado tiristor, lo que tiene que hacer es ir reemplazando cada uno de los dispositivos por un cortocircuito o un circuito abierto, dependiendo de la secuencia que está marcada acá, ¿sí? Que es la secuencia que va a ser determinada por el controlador. Eso analícenlo ustedes con tranquilidad. Pero bueno, la forma de onda tiene un perfil de estas características, donde cuando el dispositivo conduce, la tensión es 0 y después, bueno, la tensión entre ánodo y cátodo dependerá de cuál es el estado de los demás dispositivos. En cuanto a la corriente que, bueno, si uno acá tiene una carga de corriente continua, es una corriente constante. La corriente en las líneas, ¿sí? La corriente de línea que alimenta el puente rectificador, también, al igual que en el caso del rectificador a diodos, no tiene valor medio, lo cual es fundamental. Bueno, y tiene lo único que tiene, bueno, esta forma, que es una forma muy distorsionada, ¿no? Acá uno querría sinusoides, pero primero tiene una forma de onda cuadradas y además que están desfasadas en el tiempo, con lo cual esto para la red es una porquería. En general lo que se hace cuando uno usa, digamos, en este tipo de instalaciones es llenar de filtros de armónicos la entrada del rectificador, porque bueno, esto depende de la potencia también. Para pequeñas potencias, pequeñas, industriales, por ahí no es necesario, pero para grandes potencias hay que poner muchos filtros de armónico, porque esto naturalmente que degrada la calidad de la corriente que se toma desde el sistema. Bueno, y el cálculo de la tensión
de la tensión de salida, se hace de la misma manera que antes. Es decir, hay que tomar un ciclo del ripple, ¿sí? Integrarlo y hallar su valor medio, ¿sí? Entonces, bueno, acá si uno hace este cálculo, efectivamente lo que logra es tener una tensión promedio, una tensión continua que es proporcional a el coseno de alfa. Yo no dije nada con respecto a por qué uno modela esto como una fuente de corriente. Porque esta fuente de corriente lo que va a hacer es una carga resistiva, por decir, una carga que absorbe potencia con un filtro a inductor, si va a tener un inductor bien grandote para que la corriente sea aproximadamente continua, ¿sí? Imagínense que esto sí puede alimentar un motor de corriente continua de una potencia bien grande. Y entonces el equivalente, si se quiere, el equivalente de ese motor, que es una resistencia de armadura con su inductancia y su fuerza contraelectromotriz, uno la puede en principio modelar como una fuente de corriente. Esto no se olviden que es un modelo para tratar de entender cómo funciona el puente rectificador. Después acá uno le va a poner una carga, ¿sí? Pero bueno, en definitiva esa carga digamos, la corriente que consume esa carga va a ser constante, ¿sí? Va a ser bien planita. Ahora surge un asunto que es lo siguiente. Si yo hago que el ángulo alfa se retarde lo suficiente, fíjense que lo que pasa es que termina eh, habiendo a la salida una tensión que es muy cercana a cero. Es decir, si yo pudiera lograr que esta fuente de corriente forzara la corriente de arriba para abajo, ¿sí? Lo que podría pasar es que de repente esta tensión promedio, esta tensión continua de salida sea cero, ¿sí? Si la fuente de corriente es el modelo de una carga pasiva, la tensión media o la tensión continua a la salida debería poder ser únicamente mayor que cero, porque significa que el rectificador está tomando energía de la red trifásica y se la está inyectando una carga pasiva que está absorbiendo potencia. Pero ¿qué pasa? Si yo, como en el caso monofásico, invierto la polaridad, si se quiere, de la carga, y estoy hablando de una carga que es capaz de inyectar energía, yo lo que puedo llegar a tener acá es un alfa mayor que pi sobre 2 y en consecuencia una tensión continua menor que 0. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, del lado de continua yo voy a estar inyectando potencia y energía hacia el lado de alterna. Es decir, que en esas condiciones el rectificador se está comportando como un inversor, ¿sí? Inversor en el sentido de que saca corriente de la parte continua y la mete, potencia de la parte continua y la mete en la alterna. Bueno, hasta un punto, ¿sí? Un punto que puede ser por ejemplo, ¿sí? En donde yo tengo una V0 negativa, una fuente de corriente que me inyecta corriente hacia el negativo de la fuente, ¿sí? Y en consecuencia, si esta tensión es negativa y esta fuente de corriente está inyectando corriente en este sentido, significa que esta fuente de corriente está inyectando potencia. Y en consecuencia, el que está absorbiendo la potencia es el sistema de trifásico, ¿sí? Bueno, esto
Bueno, estas son las secuencias, ¿no? Las secuencias de un determinado alfa para la tensión ánodo-cátodo del tiristor 1. Esto no le den bolilla. Entonces esta idea para lo que es muy usado, ¿sí? Es para transmitir potencia en lo que se llama un enlace de continua, ¿sí? Enlace de continua es un enlace de transmisión de mucha potencia, obviamente, en donde uno termina teniendo la ventaja de que no tiene que poner, no tiene necesidad de compensar la línea en un determinado punto si la línea tiene muchos kilómetros. Si estamos hablando hoy en día, este tipo de transmisión es rentable por encima de 1500 kilómetros, una cosa así. Ahora no tengo exactamente el dato, pero cuando uno quiere transmitir potencia desde un sistema trifásico a otro sistema trifásico, que incluso pueden ser de frecuencias diferentes, este tipo de enlace es posible hacerlo en corriente continua a través de un sistema como este, en donde la potencia es controlada a partir del control del ángulo alfa de disparo de este puente rectificador y el otro ángulo de disparo de este puente rectificador. ¿Sí? Fíjense que la corriente entre estos dos sistemas trifásicos, la corriente continua, siempre puede ir circulando en este sentido, nunca puede ir al revés, porque los tiristores nunca conducen corriente de cátodo a ánodo. Entonces, la corriente circula siempre en este sentido. ¿Sí? Entonces, como yo tengo capacidad de hacer circular la corriente en este sentido siempre, yo puedo regular, eh, puedo decidir si este dispositivo inyecta o toma del bus de continua potencia y este también. ¿Sí? Con el ángulo alfa yo decido si esta tensión es positiva o si esta tensión es negativa y viceversa con este. ¿Sí? Entonces, obviamente que los dos van a estar, estos se ponen de acuerdo, ¿no? Argentina y Paraguay se ponen de acuerdo en que, bueno, yo te voy a comprar tantos kilowatt hora entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Entonces, bueno, vos acomodás el ángulo alfa, yo acomodo el ángulo alfa para poder hacer transmisión desde Paraguay hasta Argentina. Y viceversa, en otro momento, digamos, el otro país puede hacer lo inverso. ¿Sí? Y bueno, esto lo que tiene es que puede uno intercambiar potencia entre dos sistemas de frecuencia distintas, por ejemplo Brasil y Argentina, y, y lo puede hacer a un costo, ¿sí? En donde el enlace de alterna sería más caro. ¿Sí? Bueno, la configuración real de esto es obviamente, bueno, esto tiene toda una tecnología, un aspecto tecnológico involucrado, en donde va a haber, para mejorar la distorsión y para poder transmitir en tensiones muy altas, va a haber una serie de transformadores, estrella-estrella, estrella-triángulo, para poder ir desfasando los pulsos de corriente y poder ir conformando una forma escalonada, con un poco menos de distorsión, y además para llegar a los niveles de tensión requeridos no se pone un solo tiristor. El tiristor es muy fácil conectarlo en serie, entonces se ponen muchos tiristores en serie y se disparan todos al mismo tiempo. Por ejemplo, acá el ejemplo es de la central esta, ¿sí? De Itaipú, en donde se transmite esta cantidad de potencia, ¿sí? 6,3 gigas, pico. Y bueno, esta es la configuración del enlace. Después van a ver que
puede haber, para disminuir las tensiones relativas a tierra, se puede hacer un enlace con la mitad positiva y la mitad negativa, pero esos ya son detalles que se van de la idea del curso. Pero en definitiva, a lo que viene esto es que esta tecnología, que hoy en día con la electrónica de potencia, uno dice tiristor y es un dispositivo que para pequeña potencia es obsoleto, porque ya están, como yo les comenté en algún momento, eh, están los dispositivos, los IGBT, los transistores MOSFET, que son mucho más rápidos y además tienen la capacidad de abrirse, ¿sí? Cosa que el tiristor no. ¿Sí? El tiristor, una vez que empieza a conducir, tiene que sacarlo de corriente otro tiristor o, digamos, tiene que haber otro método, pero no se puede apagar por compuerta. ¿Sí? Pero de todas maneras, el tiristor es un dispositivo muy robusto que sigue teniendo participación en este tipo de sistemas. Así que bueno, esa es la última cosa que les quería comentar. Así que bueno, esto habrá que mirarlo del libro y consultar, eh, digamos, la secuencia y todos los detalles eh, que tiene este funcionamiento de este puente rectificador. Pero bueno, con eso finalizamos las filminas de teoría.